Bien, vamos a ver esta canción que está en el tono de Sol mayor. Utilizaremos en el bajo el tono de Sol mayor, La menor, Re séptima y también Do menor. En los casos de los tonos mayores tendremos en cuenta los arpegios mayores, y en el caso de los tonos menores, los arpegios menores, como por ejemplo acá el caso de La menor. ¿Sí? El caso anterior que hicimos fue Sol mayor. Esto lo he explicado en otros videos, así que ténganlo muy presente. El acompañamiento que utilizaremos será el siguiente: una negra, que será la nota Sol, dos corcheas, que serán el acorde mayor, el tercero del acorde de Sol, que en este caso sería un Si, el acorde, la quinta de Sol, que sería el Re, y el acorde, ¿sí? Sería eso. Con los tonos menores, ¿sí? Lo mismo. Empezaremos con la primera parte del tema. En la mano derecha tocaremos las notas Re, Do, Si, La y Sol. Sol, La, Si, Sol, Fa sostenido, Mi. Luego, Fa sostenido, Sol, La, Fa sostenido, Mi, y nuevamente Fa sostenido, Sol, La, pero ahora Mi y Re. ¿Sí? Hasta acá es así. ¿Sí? Esta partecita la acompañaremos con Sol mayor, La menor, Re séptima, y Sol mayor. Detengo el bajo aquí con el botón de Sol y nuevamente empiezo con Re, Do, Si, La, Sol, ¿sí? Después hago Sol, La, Si, Sol, Fa sostenido y Mi. Hasta ahí todo igual. Cambia en esta parte. Do, Si, La, Re, Si, La, Sol, La, Si, La y Sol, ¿sí? Entonces, con esto completamos toda la primera parte, ¿sí? ¿Sí? Pueden hacerle por ahí algún que otro adornito. Cositas así, siempre son válidas. Bueno, esta parte se acompaña en Sol mayor, La menor, hasta ahí todo normal, pero acá del La menor vuelvo a Sol mayor, Re
re séptima o re mayor también pueden usar. Y sol mayor. ¿Sí? Eso sería entonces toda la primer parte. Vamos a la parte que sería la segunda. Acá empezaremos desde el sol agudo, tocándolo 2 veces, fa sostenido, re y re nuevamente. ¿Sí? Sería eso. Después, 2 veces fa sostenido, mi y do. Vuelvo al fa sostenido, lo toco 2 veces, mi, la nota do, pero 2 veces en esta ocasión, y luego desplazo el dedo pulgar hacia la, toco la, si, do y re. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Entonces sería esto. ¿Sí? Si ya tenemos eso, vamos a ir viendo un poquito la parte del bajo en estos compases. Empiezo en sol mayor nuevamente. La menor. Re séptima. Y sol mayor. Después acá viene una parte muy interesante. Vamos a hacer re, 2 veces mi bemol, do, la nota sol. Esta nota puedo estirarla el tiempo que yo considere necesario. Y después mi bemol y re. ¿Sí? Sería eso. Luego vamos a hacer si, la, sol. 2 veces re. Y si, la, sol, sol. ¿Sí? Después de acá se vuelve a empezar desde el comienzo. Pero entonces, esta segunda parte de la segunda parte, valga la redundancia, sería así. ¿Sí? En esta parte se acompaña entonces, venimos desde sol mayor, ¿sí? La parte anterior venía en sol mayor. Ahora do menor en el bajo. Freno el bajo, estiro lo que considere necesario, y en el re empiezo en sol mayor. La nota re con re séptima. Y por último sol mayor. De acá puedo volver a empezar toda la canción y sería básicamente eso. Pueden agregar acordes como lo hice acá en el video demostrativo o en la parte del estribillo. Acordes de terceras, quedan muy lindos. También en la parte final, en vez de hacer lo mismo 2 veces, hacia aquí abajo, podemos hacer re, si, la, sol, ¿sí? Y le agregué el si para que quede más conclusivo, con más peso, ¿sí? Cualquier arreglo que se les ocurra, es una canción muy tocada, así que hay muchas propuestas y se pueden buscar ejemplos. Hasta aquí este video tutorial. Como siempre, comunícate con nosotros por clases, partituras, videos, para saludarnos, para consultarnos y también dejarnos abajo tu comentario. Suscríbete a este canal y activa la campanita para recibir cada video nuevo.
Nos estamos viendo en otra entrega y espero que disfruten de este video tutorial y de todos los que vamos subiendo. Un abrazo grande, hasta luego.